retraso, como ya decían Mafe y Alejandra. Recordarles además que en este espacio vamos a tener un almuerzo colectivo. Hemos preparado pues, unas deliciosas hamburguesas vegetarianas y veganas y tenemos tecito pues, para que compartamos en el espacio en el que pasamos de la jornada de la mañana a la de la tarde. Bueno, yo arrancaría planteando que algunas de estas reflexiones se han podido desarrollar y construir colectivamente alrededor de un proyecto de investigación que inicialmente asumió el Grupo Libertario Vía Libre y luego continuó el Centro de Investigación Acción Libertaria y en la actualidad Acción Libertaria, que es el de los seminarios militantes y el de taller de estudios anarquistas, que es una de las propuestas de investigación sobre el anarquismo hoy que considero pues, son más importantes en la actualidad, justamente porque ha intentado relacionar el pensamiento bakuniniano clásico en diferentes momentos, diferentes personajes, diferentes episodios históricos frente a diversos problemas de la realidad social actual. Y en segunda instancia, pues mencionar que algunas de estas ideas ya las veníamos desarrollando en la Semana Anarquista organizada por el Grupo Estudiantil Anarquista en la Universidad Pedagógica, pues durante toda la semana pasada, el miércoles, el jueves y el viernes pues hubo actividad en la universidad, incluyendo pues actividades culturales, charlas y pues también la presentación del Foro Estudiantil Libertario de Sandoval, que ellos denominaron alternativas al capitalismo. Luego, aunque aquí se desarrollan algunos aspectos que pueden ser más completos que lo que antes se ha expuesto, no necesariamente pues constituyen novedades radicales. Y pues lo más interesante, por supuesto, es el debate que podamos construir, no solo en el espacio de socialización, sino pues también a partir de ahí, entre diferentes interpretaciones que tengamos del pensamiento y la vigencia de Bakunin. Iniciaría planteando que pienso que es importante hacer una pequeña revisión de Bakunin el hombre, Bakunin el personaje histórico situado entre hombres y mujeres comunes y corrientes. Luego pasaría a caracterizar algunas de las ideas filosóficas de Bakunin. A partir de eso pasaríamos brevemente a su práctica política, sus concepciones de estrategia y táctica con respecto a la posibilidad de una revolución social, principalmente en Europa, pero de aspiraciones mundiales. Y finalmente una revisión de Bakunin hoy, Bakunin a 200 años de su natalicio, y cómo esas herederas y herederos críticos de Bakunin que creemos es importante continuar y superar sus aportes, pues asumimos su pensamiento. Entonces la primera instancia sería la de Bakunin el hombre común y corriente, que vivió en medio de una convulsa época de la historia de la humanidad, del siglo XIX, y es quizás uno de los personajes más importantes de ese siglo, justamente porque aparte de ser un enorme filósofo, un gran agitador revolucionario, un polémico ateo y pensador político, Bakunin se considera un personaje clave en la fundación del anarquismo moderno. Y si bien nosotras en particular desde Vía Libre y en general el anarquismo organizado no conciben a esta doctrina política como un cuerpo cerrado centrado en los aportes de un solo pensador, por lo general un hombre, sí consideramos que Bakunin representa una nueva fase y un antes y un después en el desarrollo de las prácticas libertarias, de la defensa de una organización anarquista, una organización social libre y sin principio de autoridad, y en la formulación de una ideología específica y propiamente anarquista. No se trata de desconocer ni mucho menos los enormes aportes que hicieron personajes como Pierre-Joseph Proudhon y antes que él personajes como William Godwin, contemporáneos a Proudhon, Jacques de Jacques, emigrado francés en Norteamérica, y por supuesto los importantísimos antecedentes del pensamiento y de la ideología anarquista que encontramos por un lado en los socialistas utópicos más de base, más que tienen una visión de abajo hacia arriba de la sociedad, particularmente la idea cooperativista de Owen, y por supuesto las prácticas históricas pues, de los oprimidos y las oprimidas.
especialmente en dos momentos de la historia moderna a la que pertenece pues, la ideología anarquista, que es la Revolución Inglesa y los sectores radicales que dentro de ella le apostaron a la igualdad social y política, los famosos levelers y los diggers, y en el proceso de la Revolución Francesa, pues los sectores a la izquierda del jacobinismo, los famosos enreds, que lograron poner en cuestión no solo la dominación absolutista de los monarcas y los reyes, sino pues también esa dominación que ejerce pues la propiedad privada de los medios de producción, incluso también el estado político como lo consideraríamos hoy en día y otras estructuras de opresión. Es decir, Bakunin es un reinterpretador, una persona que a partir de la fusión y el contacto con esos elementos logra fundar una nueva corriente política socialista que bebe de la Revolución Francesa. Y esto de entrada para aclarar confusiones y a confusionistas. Bakunin es un orgulloso del legado de la Revolución Francesa, un crítico acérrimo del jacobinismo y sus barbaridades, pero también un reivindicador de los logros pues, de esta gran revolución popular que en su derrota se convirtió pues, también en una revolución burguesa. Y es que ahorita hace carrera entre los sectores que se llaman anarquismo posizquierda, los sectores que llaman a superar al anarquismo clásico, la idea de que el anarquismo no es de izquierda, que el anarquismo no es socialista y que el anarquismo no tiene nada que ver con las revoluciones populares del siglo XIX. Y esa triple falacia histórica, pues en últimas, refleja un enorme desconocimiento no solo del aporte específico de Bakunin, sino de la gestación de la propuesta bakuniniana. Y en ese sentido afirmamos con contundencia: Bakunin es heredero radical de las revoluciones populares europeas. Bakunin es una continuación de las tradiciones socialistas desde abajo y es, junto con un cuerpo amplio de pensadores y en menor medida pensadoras, uno de los teóricos que fundamentan una de las cuatro grandes corrientes del socialismo, junto a las variopintas ramas del marxismo, quizás la principal corriente socialista, y las dos menores del socialismo liberal y el socialismo corporativista o gremialista. Pero en ese sentido, pues Bakunin, como un continuador del socialismo desde abajo, desde unas claves políticas, el federalismo, la autogestión, la lucha contra el Estado y el principio de autoridad. Y finalmente, por supuesto, un defensor de la igualdad social, un crítico al orden establecido y en ese sentido, pues un defensor de un proyecto político de izquierda, por supuesto radical, por supuesto en divergencia con el orden autoritario y por supuesto libertario, pero al final un Bakunin heredero de la Revolución Francesa y de la modernidad, heredero del socialismo y heredero de la izquierda libertaria. A partir de ese planteo pues ya pasamos a situar a Bakunin en su época, ¿no? Tenemos un hombre que nace en el noreste de Moscú, en una provincia llamada Tver, hoy en el oblast del mismo nombre. Se me escapa la pronunciación correcta en ruso, los compañeras que hablen ese idioma me pueden corregir. En un 30 de mayo de 1814, justamente pues por eso, como mencionaba Alejandra, cumplíamos 200 años de su natalicio, pues ayer, viernes 30. Y fallece el 1 de julio de 1876 en la ciudad de Berna, en la Confederación Suiza. Pasa de una de las experiencias más claras de despotismo, una de las muestras más fuertes de un Estado que fusiona la dominación religiosa y la dominación política, como lo es el Imperio zarista, a vivir en una de las muestras quizás de los límites de la democracia liberal constitucional, la democracia confederalista de la República Suiza, y se mantiene, digámoslo, aún viviendo en Suiza como un exiliado y vivirá en esa condición buena parte de su vida como un defensor pues, de planteos antiestatistas. Bakunin en los años 10 pues, es un joven aristócrata que pertenece a una rancia familia de terratenientes que en un proceso paulatino
y de larga duración se irán convirtiendo pues en hacendados, en burgueses agrarios. En ese momento son dueños de al menos 700 siervos. Sabemos que el feudalismo en Europa Oriental es mucho más tenaz que en Europa Occidental y incluye, por ejemplo, la transmisión de la propiedad de las personas con la transmisión pues, de las propiedades rurales. Entonces usted adquiere una finca con los siervos que ella trae. Entonces al menos 700 almas, de 700 a 2000, diferencias entre sus biógrafos. Y bueno, un joven aristócrata de una familia bastante particular. Su padre había sido un simpatizante liberal, había estado en Europa continental en el periodo de las guerras napoleónicas, pero justamente con el inicio de un ciclo de agitación antiabsolutista en Rusia en 1825, con la irrupción de la revuelta de los deseristas, su papá pues realmente va a verse muy afectado, se va, digámoslo, a marginar de la actividad política, que en las altas cortes y en la Rusia zarista de todas maneras es una actividad política marginal y especulativa, y justamente para proteger a su familia y en reacción y por el terror que le suscita la represión contra el movimiento del 25, pues enlista a su hijo en el ejército. Hará Bakunin una larga carrera militar en su juventud y luego lo alistará como guardia imperial en lo que hoy sería Bielorrusia, en ese momento pues el occidente del imperio zarista. Bakunin es desde ese entonces un romántico, un joven de la más aristocrática élite que recibe una educación muy fina, pero también un joven anticonvencional que pronto se cansa de las rudezas y el autoritarismo de la vida militar y finalmente deserta de la Guardia Imperial. Regresa a su hogar, se ve envuelto en una polémica familiar lo más interesante, defendiendo lo que para esa época es mucho, el derecho de su hermana a casarse pues con quien ella quiera, y se enemista con su padre, la gran figura en su vida. Siempre mantuvo una relación más distante con su madre, y retorna a Moscú, donde había pasado buena parte de su adolescencia a estudiar filosofía, particularmente filosofía alemana, y autores como Schelling y Fichte, que lo cautivan grandemente. Ahí se mezclará con los primeros círculos de filósofos rusos que buscan desarrollar disciplinarmente ese conocimiento, y varios de esos primeros escolares de la filosofía rusa pues van a reconocer los aportes, si no los aportes, al menos la figura de Bakunin. Luego Bakunin, justamente atraído por el ambiente de mayor liberalidad que se vive en Alemania y la cuestión filosófica, se traslada a estudiar filosofía en Berlín, donde toma algunas clases con el señor que está en ese retrato, Friedrich Engels. Recibe ahí su formación hegeliana, una de las cosas que lo marcará más en profundidad. No tenemos una evidencia sólida para afirmar que es la misma formación que la de Marx. Hay profesores que insisten que porque Marx era de los jóvenes hegelianos, seguidores de Feuerbach, etc., Bakunin estaría en la misma tónica, y aunque Bakunin por supuesto es un nuevo hegeliano en el sentido de que llega ya cuando Hegel ha muerto a Berlín, pues no necesariamente es seguidor de Feuerbach. Más bien se ve en relación con un personaje como Moes Hess, un precursor del sionismo pero también del comunismo, que influenciará pues grandemente su pensamiento. Ya estamos pues sobre la década de los 30. Para los años 40 del siglo XIX, Bakunin se traslada a Francia, específicamente a la ciudad de París, el epicentro mundial de todos los exiliados y refugiados políticos, de todo el despotismo que imperaba pues, en Europa continental tras el triunfo de la Santa Alianza tras la derrota de los ejércitos napoleónicos. Y en esos círculos de exiliados, Bakunin se acerca a Proudhon, que siempre admirará mucho, conoce sus ideas de primera mano, se empapa y empieza a apropiárselas, conoce a los exiliados eslavos y desde ese entonces
defenderá, digamos, la emancipación de los eslavos como una de las tareas primordiales de los revolucionarios rusos. Decir que Bakunin en algún momento de su vida política activa defendió o justificó el imperio ruso, como en momentos se entreven las calumnias que se verten mutuamente, por ejemplo Marx y él, pues es bastante infame, porque en todos sus escritos es bastante sistemático en denunciar al imperio ruso como pues un gran imperio despótico que hay que erradicar de la faz de la tierra. Y no solo se involucra en los círculos eslavos, sino en los tempranos círculos socialistas artesanales. Y es en ese periodo donde será expulsado pues, de París en el año 47, y luego se radicará en Bruselas, donde lo sorprenderá la gloriosa primavera de los pueblos, la gloriosa revolución continental europea de 1848, que inicia en Francia en febrero de ese año, derrocando la monarquía liberal, la monarquía burguesa de Luis Felipe de Orleans. Continúa en países como, tiene coletazos en países como Italia, continúa fuertemente en Alemania, donde se instauran en algunas ciudades consejos democráticos, etc. Y pues llega, por ejemplo, hasta Europa Oriental, hasta las cercanías de Hungría y demás. Un periodo revolucionario que tiene su punto más ardido de febrero a junio del 48, pero sin embargo deja un efecto hondísimo pues, en el pensamiento europeo. Por dos cosas, porque en ese momento las diferentes corrientes socialistas se ponen a prueba en la práctica y surgen, por ejemplo, las ideas más o menos continuas que defenderá pues, Karl Marx y Friedrich Engels a partir pues, de la publicación del manifiesto del Partido Comunista y la reorganización de la Liga de los Justos en la Liga de los Comunistas, y pues el traslado de Marx a Alemania para continuar su labor periodística. A diferencia de Marx, Bakunin en ese entonces no piensa en los mismos términos por los que lo conocemos. Es sí un socialista y sí un crítico del centralismo y de la gran propiedad, siguiendo las ideas de Proudhon, pero no todavía un antiestatalista radical, si bien pues mantiene una visión fuertemente federalista y durante mucho tiempo empieza a pelear por la idea de los Estados Unidos de Europa en general, y en particular una federación de pueblos eslavos, pues surgida a partir de las cenizas pues, del imperio zarista. Y la otra clave de la revolución del 48 es que, aunque permite un gran avance democrático, termina en derrota. Y ahora, compañeros y compañeras, que vivimos la derrota de la primavera de los pueblos de 2011, que el historiador inglés Edwin Hobsbawm comparaba con la primavera del 48, ahora que las primaveras de Túnez, de Egipto y los conflictos civiles en Libia y Siria han degenerado, ahora que los potentes movimientos estudiantiles que sacudieron América Latina o se han institucionalizado o se han, digámoslo, entrado en una situación de reflujo, y que los movimientos de indignación contra la crisis capitalista, particularmente el 15M en España o Occupy en Estados Unidos, también han entrado en reflujo. Hay quienes plantean desde la derecha, pero también paradójicamente desde el neostalinismo, desde el castrismo más convencional, que la primavera de los pueblos no valió para nada, porque no ganamos. Y a partir de esa lógica, pues ninguna reivindicación que no termina en en triunfo aplastante, vale la pena. Y aunque probablemente entramos en un periodo de reflujo y reacción política, de reflujo del movimiento popular y reacción política derechista, que encadena cosas como los resultados electorales en nuestro país, el triunfo del Frente Nacional en Francia, de la mano de la Le Pen en las elecciones del Parlamento de la Unión Europea, la derechización de Europa Oriental, la crisis ucraniana. Esa ola reaccionaria, afortunadamente, se presenta mucho más inestable y con muchas más debilidades que la que sacudió Europa tras 1848. Es decir, entramos sí a un periodo de reflujo mundial y ha sido derrotada la primavera del 2011 que tanto nos esperanzó, pero no por eso debemos pues de dejar de reivindicar pues lo bueno que tuvo, criticar sus errores y aprender fundamentalmente de su experiencia. Continuando entonces con este planteo, Bakunin es uno de los grandes agitadores europeos del momento,
con el estallido de la revolución, regresa a Francia, se pasea por las barricadas, le escribe las cartas a sus familias esos días como los más felices de su vida, y luego emprende una cantidad de campañas románticas en solidaridad con revueltas ficticias o reales que se dan en el Oriente. Finalmente emprende finales del año 48 un viaje hacia Alemania, se involucra en el levantamiento de la ciudad de Dresde, y en la defensa de ese levantamiento pues es apresado por las autoridades todavía constitucionales que gobiernan Alemania, y pues empezará uno de sus periodos más oscuros. Sin embargo, ya ahí Bakunin es reconocido por los emigrados soldados, por los círculos socialistas franceses, y por ejemplo empiezan ya sus tensas relaciones pues con Marx en particular. Bakunin entonces entra en una fase bien particular de su vida que yo, siguiendo a algunos biógrafos, he planteado como la de un señor fantasmagórico, porque no hay claridad si Bakunin muere en las barricadas en Dresde. Hay quienes lo entierran, quienes llaman a honrar su nombre, cuando las reiteradas calumnias que se hacen contra él por ser un supuesto agente de los servicios del zar, muchas personas se indignan por ayudar el nombre de los muertos, y Bakunin pues realmente no hay mucha certeza de eso para él. Él es la mejor muestra de la colaboración de la redacción europea para restablecer el orden tras la derrota de la primavera del 48, inicialmente apresado en Alemania, luego llevado a Austria, donde el canciller Metternich lo condena a varias decenas de años de prisión, y finalmente pedido en extradición a Rusia, donde recibe una cadena perpetua que es conmutada por sus relaciones familiares, por una carta que escribe al zar en la que simplemente plantea, pues defiende sus ideas y plantea alguna clemencia. Hay quien dice que eso es un acto de traición, quien ve en esa carta la muestra de su supuesto carácter de espía de Bakunin, pero en últimas pues es pues su apasionamiento con la vida y su conciencia muy clara de que una pelea se pierde, pero pues la batalla es larga. Y el tema es que Bakunin es inicialmente confinado en las fortalezas de San Pedro y San Pablo, en Kronstadt, al este de San Petersburgo, la ciudad obrera y militar que luego será uno de los bastiones de la Revolución Rusa, y durante la Segunda Revolución, la Revolución de febrero y octubre del 17, uno de los bastiones también de los anarquistas y los socialistas revolucionarios afines a los planteamientos de Bakunin. Pero esa paradoja no se ha instalado y Bakunin vive una vida bastante miserable pues en la prisión. Finalmente se le es concedido su derecho a exiliarse a Siberia, donde buena parte de los emigrados políticos del zarismo pues subsisten, y ahí pues contrae nupcias, se casa, mantiene cierta vida, pero siempre con la idea pues de fugarse, cosa que finalmente consigue en el año 61 en un periplo maratónico que los lleva a atravesar realmente todo el planeta, que implica el caminar a pie por Siberia, llegar hasta Japón, de Japón coger un barco hasta San Francisco, en San Francisco, que está viviendo la fiebre del oro, coger un barco hasta Panamá, que en ese entonces hace parte de la Confederación Granadina, coger en 2 semanas el ferrocarril que lo lleva de Panamá a Colón, y de Colón rápidamente sale, no hay mayor contacto, no hay mayor desarrollo, digamos, de un proyecto agitacional de Bakunin en la Nueva Granada en nuestro país, y rápidamente coge hacia el este de los Estados Unidos, donde se queda algunos meses, renace su leyenda, y finalmente pues emigra de una vez y para siempre pues, a Europa continental. Inicialmente a Suiza, luego se radicará en Italia y tendrá pues estadías prolongadas en esos 2 países. Ya en esta década de fugado, Bakunin se reencuentra con sus ideas originales en un momento en donde hay mucho abatimiento en los movimientos revolucionarios. Líderes rusos democráticos como Ogarev y Herzen están
abstraídos por completo de la situación rusa y la vida política. Personajes como Marx y Engels están concentrados en su propia producción teórica y han renunciado a la práctica militante. Y es Bakunin el que vuelve a dinamizar un poco el escenario de los emigrados. Y pues con su figura también muchos de los problemas y de los señalamientos que se habían hecho injustamente contra él pues en todo ese periodo. Bakunin pronto retoma buena parte de sus ideas y las radicaliza. Su federalismo se convierte en un confederalismo que se anticipa a las propuestas que hoy llamaríamos cantonalistas, comunalistas. Su defensa de un socialismo popular lo lleva a criticar las concepciones dirigistas muy arraigadas desde la tradición jacobina, por ejemplo, en pensadores como Blanqui, que luego inspirará, por ejemplo, la experiencia de La Salle en el Partido Socialdemócrata Alemán, de la que bebe buena parte de la socialdemocracia contemporánea. Y por supuesto, una crítica radical a la religión. Su anticlericalismo se convierte en un ateísmo bastante furibundo que pasará luego a evolucionar a algo más, y es justamente una nueva propuesta teórica del antiteísmo que ya desarrollaremos. En ese periodo y en la última fase de su vida, cuando Bakunin se reencuentra con la actividad política en inicialmente la Fraternidad Internacional, dentro del Congreso y luego la Liga por la Paz y la Democracia Europea, luego en la asociación, la primera Alianza Internacional de la Democracia Socialista, y luego en la segunda alianza y la Asociación Internacional de Trabajadores, conocida con posterioridad como la Primera Internacional, pues Bakunin reencuentra su camino, se radicaliza aprendiendo de su práctica y entramos en la fase propiamente de su pensamiento que podemos considerar anarquista. O sea, marcando claridades, Bakunin no nació anarquista y realmente vivió la mayor parte de su vida como un líder revolucionario, sí, pero no como un anarquista. Es solo su pensamiento maduro el que empata y funda, digámoslo, esta corriente ideológica. Hay quien plantea, por ejemplo, una serie de autores que critican el libro de Naomi Klein, No Logo, sacan un libro en respuesta, el libro Revelar se vende, en el que plantean, entre otros exabruptos, que como en antiteísmo, federalismo y colectivismo del año 67, Bakunin plantea que lo que hay que hacer es reducir el Estado de sus mismas funciones y confederarlo. Bakunin es que nunca defendió las ideas que él se le atribuyen. Y eso es una fundamental incomprensión de la evolución del pensamiento de los seres humanos y pues por supuesto también en los pensadores filosóficos. Bakunin va a desarrollar ya el anarquismo filosófico radicalmente antiautoritario y por consecuente antiestatalista a finales de la década de los 60, a partir de un texto fundamental que se publicará con bastantes años de retraso, compilado por sus amigos Guillén y Elisée Reclus, pues que es Dios y el Estado, que probablemente sea su mayor obra filosófica, así él mismo no haya concebido eso como una sola obra. Y bueno, finalmente Bakunin ya en los 70, como un prestigioso dirigente de una nueva corriente ideológica, pero también como un hombre enfermo, que vivió una vida bohemia hasta donde pudo, un agitador revolucionario incansable, pues fallece en el año 1876. ¿Por qué es importante Bakunin? Porque conecta dos importantes experiencias del movimiento popular y del movimiento socialista en particular, y es la primavera de 1848, sus lecciones y su fracaso, pero también sus experiencias, con el periodo de la guerra franco-prusiana, el desarrollo de la Asociación Internacional de Trabajadores y por supuesto las comunas francesas que se levantaron en contra de la invasión prusiana, pero también del gobierno francés, pues de Napoleón III, y cuya mayor expresión, aunque no única, pues es la Comuna de París de 1871. O sea, conectando la Comuna con el 48, Bakunin enlaza buena parte de la tradición revolucionaria europea del siglo XIX en un proyecto político que, insisto, es tardío. ¿Y qué otras características podemos señalar rápidamente de su pensamiento? Es un proyecto político fragmentario. Bakunin es ante todo un agitador y un organizador,
piensa en coyunturas, escribe en una noche un jalón de un escrito y luego lo abandona para hacer un manifiesto, para asistir a una reunión. No tiene la vida de intelectual de la que se logran dotar Marx y Engels, y eso, por ejemplo, implica que el anarquismo filosófico de Bakunin tiene menores desarrollos filosóficos que los que pueden tener esos dos pensadores, y tiene una mayor dispersión temática, incluida pues esta cuestión constante que se ve en varios de sus escritos, que deja sin terminar los manuscritos, que está repleta de palabras ilegibles, saltos en la continuidad temática que hacen a veces un poco pesada su lectura, pero si uno lo logra coger en su punto, pues lo hace un pensador muy interesante. Aparentemente, ¿qué tiene que ver en Dios y el Estado la crítica contra el liberalismo, con la crítica contra la mitología judio-cristiana, con la crítica contra el jacobinismo? Puede que no tanto, y sin embargo Bakunin logra presentarte un conjunto bastante coherente, si bien no completo y si bien no sistemático. Ningún pensamiento es completo y sistemático, o por lo menos está completado y ya se convierte en un sistema acabado y cerrado. Ni el marxismo original de Marx y Engels lo es. Lo que pasa es que sus epílogos lo toman de esa manera. Sin embargo, Bakunin tiene una facilidad política y teórica, y es que no nos plantea eso, no está aparte de sus lectores, de sus epígonos, de sus continuadores, una lectura de que él ya tiene todas las respuestas. ¿Qué hacemos con el problema de las reivindicaciones del movimiento LGTBI y la intersexualidad? Remitámonos a escritos de juventud de Bakunin. ¿Qué hacemos con los trabajadores, los proletarios chinos que se están organizando en un país en donde no es posible hacer agitación socialista? Remitámonos a tal página. Afortunadamente no tenemos como ese problema exagético que tienen los marxistas, y eso nos permite cosas, por supuesto también nos limita cosas. Y finalmente Bakunin no tiene un gran proyecto de investigación, tiene una gran pasión, la revolución social, y una gran preocupación, el principio de autoridad en su época madura, insisto, pero no tiene un proyecto de investigación como el que podría caracterizar El Capital de Marx, pues con su proyecto pues, de analizar el modo de producción capitalista, la relación social que constituye el capital. No existe en su interés pues, un dominio enciclopédico de todos los temas. Tienen otro estilo de vida y tienen otra serie de proyecciones políticas. Listo, eso sobre Bakunin y el hombre. Sobre Bakunin, el pensador. Tantas cosas que podemos señalar de él, quizás algunas muy impuntuales. De Dios y el Estado, 3 o 4 conceptos importantísimos y claves para entender su pensamiento. El primero, la obra de Bakunin es una crítica constante a lo que él llama el fantasma divino, que en última se manifiesta en ese pensamiento humano que considera que la realidad es absoluta, o más bien que existen los absolutos, la verdad absoluta, la justicia absoluta, contra lo que Bakunin combate en buena parte de su obra madura en diferentes frentes. Bakunin es un pensador contra el absoluto y nos plantea la relatividad de las verdades humanas. Pero ojo, nos lo plantea en medio de la historia, en medio de la construcción colectiva de la que se dotan los propios hombres y mujeres pues, en su devenir histórico. No es un relativista, cree en verdades comunes para diferentes personas de diferentes regiones, de diferentes contextos, pero cree que esas verdades cambian, que esas verdades pueden dejar de serlo en un momento dado. Y en ese sentido, emprende un proyecto contra esa manifestación del absolutismo que se legitima también por ese fantasma divino que ya mencionaremos más adelante. Lo segundo, es un enorme proyecto de crítica al liberalismo político dominante, justamente en una Europa que parece muy conservadora. ¿Cómo explicamos la contradicción? ¿Cómo explicamos la contradicción que los aplicadores del neoliberalismo no son los liberales medio progre de la escuela de Chicago y Milton Friedman, sino los Pinochet, los Videla, los Reagan, los Thatcher, que recurren sin mayor miedo pues, a la fuerza bruta, que son personajes profundamente autoritarios y muchos de ellos ejercen en abiertas dictaduras terroristas?
¿Cómo explicamos esa contradicción? Pues porque el liberalismo no es solo un conjunto de ideas, digámoslo si ustedes quieren, hacia la moral personal. Ahí podríamos decir, eso es liberalismo filosófico, sino también, por ejemplo, una propuesta económica, la del sistema de libre mercado, que se empieza a desarrollar en Europa justamente en el periodo de la madurez de Bakunin, el de la segunda revolución industrial y el desarrollo de un movimiento obrero más cercano al contemporáneo, más moderno. En ese sentido, desastrosa, aunque incomprensible, pero desastrosa la interpretación de Rudolf Rucker de que Bakunin es una síntesis entre el liberalismo y el socialismo. De nuevo, el anarquismo es socialismo liberal, es socialismo de libre mercado, como algunos lo plantean. Por supuesto que no, es otra opción socialista. Y lo que intenta hacer es justamente arrancar las banderas de la libertad al liberalismo y profundizarlas y desarrollarlas en un sentido completamente distinto. Si el liberalismo ve en el otro, siguiendo la concepción newtoniana de los individuos como partículas aisladas, una limitante para su propia libertad, el anarquismo y en particular Bakunin ven en el otro una condición necesaria para el desarrollo de la propia libertad. Si el liberalismo ve que los hombres y las mujeres son libres antes de existir la sociedad y al entrar en la sociedad pierden su libertad, Bakunin ve que los hombres y las mujeres justamente desarrollan la libertad en la historia y que no hay libertad sino en sociedad. El mito cristiano que retoman los reaccionarios de todas las layas y lamentablemente algunos confundidos del anarquismo, de que usted siendo una anacoreta, viviendo en un bosque apartado, hablando solo con usted mismo, es libre, pues es una de las cosas que Bakunin más va a atacar, porque justamente la libertad no solo es, digámoslo, una facultad del ser humano, una facultad inherente junto con la de pensar, según Bakunin, sino también un enorme disfrute, pero un disfrute colectivo. Y en ese sentido, una concepción completamente opuesta a la del liberalismo. Si el liberalismo considera la asociación entre personas como un mal necesario para desarrollar determinados fines egoístas, el Bakunin considera la asociación como un principio indispensable para desarrollar fines solidarios. ¿Dónde hay en Bakunin una idea de que la organización es negativa? Bakunin es un organizacionista toda su vida. Bakunin llama a que la libertad debe ser organizada, llama a organizar a la gente para ejercer y conquistar la libertad. Nada más alejado de Bakunin, nada más alejado del anarquismo clásico que esa malinterpretación que justamente retoma el mito liberal. ¿Por qué Bakunin no conocía a Stirner? Alguna vez un profesor me decía, no, pero es que Engels conocía a Stirner, entonces pues Bakunin lo tenía que conocer. ¿Por qué Bakunin no cita a este personaje que considera que los pobres son una especie vil y desgraciada, abyecta, que vive de la caridad de la élite, que es la única que tiene esperanza de desarrollarse en el sentido más pleno de su egoísmo filosófico? ¿Por qué este aristócrata no inspira el pensamiento de Bakunin? ¿Por qué no lo contrabandean luego Rocker, incluso Nettlau dentro de la tradición anarquista, cuando si algo hace Bakunin en su obra filosófica es combatir este tipo de equivocaciones, este tipo de concepciones políticas? Pues porque Bakunin tiene claro que libertad y equidad van de la mano, que libertad e igualdad van de la mano, y de ahí su famosa frase de que libertad y socialismo pues tienen que desarrollarse al mismo tiempo. Libertad sin socialismo es privilegio e injusticia, socialismo sin libertad, esclavitud y brutalidad. De nuevo, si hay un proyecto antiliberal pero libertario, el de Bakunin. Y también aquí es importante ya caracterizar pues algo de su pensamiento filosófico. Por supuesto, en Bakunin hay un materialismo clásico, un materialismo que en nombre del realismo, en nombre de los absurdos de la religión, en nombre del absurdo que significa concebir absolutos que interactúan entre sí, el alma absoluta con un ser absoluto que crea seres finitos para sufrir en un mundo finito. Bakunin, por supuesto, critica eso, pero va mucho más allá. Mi lectura personal, la lectura que hemos intentado sugerir,
es que Bakunin no desarrolla el materialismo mecanicista de las revoluciones burguesas del siglo XVIII. Bakunin no es un continuador de los ilustrados, sin más, es un continuador crítico, y es bastante patente en Dios y el Estado que, si bien hay líneas de interpretación que nos sugieren un Bakunin materialista en un sentido muy convencional, también hay un Bakunin que habla de la historia, de la cultura, de los afectos, un nuevo materialismo basado pues en las relaciones humanas. Una cosa que compartirían con Marx, así no hayan compartido su misma génesis filosófica y así hayan tenido una cantidad de desencuentros políticos. Pero el de Bakunin no es un materialismo cerrero, de que todo se acaba en las partículas, sino un materialismo de la preocupación por los efectos morales, espirituales, culturales que tiene pues, la dominación y que puede tener la libertad. Y lo último, una cuestión económica, y es la idea de que, en contraposición con la dominación de la clase burguesa y la dominación capitalista, es importante que los trabajadores y las trabajadoras, en el sentido más amplio que Bakunin emplea en ese término, es bastante incluso confuso la elasticidad que tiene el concepto. Habla de pueblo obrero, pueblo trabajador, etc. En últimas, las que viven de los frutos de su trabajo, pero por supuesto ahí dentro de eso las desempleadas, las asalariadas que trabajan en industrias convencionales, las jornaleras, son para Bakunin pues el motor de un cambio anticapitalista, y las llamadas a hacer pues una revolución social y política, porque desarrollar una política en contra del Estado pues es también una dimensión política para Bakunin, si bien el término es un poco tabú en su pensamiento. Una revolución social y política, principalmente social, que pues termine con la dominación de unos sobre otros, reintegre las decisiones al seno de las comunidades, y a través de un sistema económico que él propone, el colectivismo antiautoritario, una forma específica de socialismo, pues los trabajadores se apropien de los medios de producción, distribución y consumo pues del mundo. El tema es pues que Bakunin considera que hay un periodo no tan claro en donde se desarrolla todavía la relación salarial, con algo de buen criterio, de buen realismo, que sin embargo no evade las críticas que luego lo someterán pues los anarcocomunistas económicos pues como Kropotkin o Malato, señalándole las inconsistencias de la relación salarial. Pero sí un poco muestra un Bakunin pensando no en la anarquía como un ideal milenarista a conquistar después del apocalipsis, cuando la humanidad regenerada surja desde las cenizas, sino como una demanda que los trabajadores pueden construir en su vida. Y es bien bonito porque justamente lo que han desarrollado, incluso experiencias que son de lo más hostiles, al menos filosóficamente, al anarquismo, pienso en el movimiento de fábricas recuperadas en Argentina, y por supuesto la emblemática fábrica Sanón, la actual Fasimpat, que es pues dirigida por el trotskismo, con los compañeros del Partido de los Trabajadores Socialistas, supremamente hostiles y también supremamente desconocedores del anarquismo. Ellos han implantado un sistema colectivista de distribución equitativa de los salarios, con consideraciones para los compañeros según sus familias, según sus horas de trabajo, que nos permite pensar cómo en un mundo global dominado por un modo de producción capitalista universalizante, también son posibles rupturas en un sentido colectivista. El sentido comunista pues está por construir. Listo, y ya pasamos a partir de esas claves de su pensamiento, que no son todas pero son importantes, a su proyección política. Bakunin es un intelectual de escritorio, un agitador de café, un hombre que se la pasa divagando sobre bien y el mal entre sus círculos de sus amigos, en parte, sí, pero también un agitador público y un organizador revolucionario. Y hay tres grandes experiencias en su radicalización y conversión al anarquismo que nos muestran importantes lecciones aún hoy. La primera, la de lo que Max Nettlau llama la fraternidad,
que en el archivo Miguel Bakunin que subieron los compañeros del Grupo Socialista Libertario de México se conoce como la Organización Internacional de los Hermanos Fraternales. Sin embargo, no estamos muy claros en el nombre, y si hay algo que le gusta a Bakunin es en medio del ambiente de los exilados, en medio de la constante persecución policíaca, jugar con el clandestinismo. Esta fraternidad, esta organización de hermanos, es inicialmente un polo que agrupa a los sectores socialistas revolucionarios que van a ingresar en un gran movimiento de opinión, que es el del Congreso de la Paz, que va a crear la Liga de la Paz, en la que van a estar, por ejemplo, personajes como Víctor Hugo o Garibaldi. Y esa Liga de la Paz, que es uno de los antecedentes de la actual Unión Europea, de la Europa del capital, tiene diferentes significados. Puede ser una precursora del liberalismo económico, pero también una precursora de ideas alrededor de ese proyecto de los Estados Unidos de Europa, de ideas socialistas. Y justamente en el polo socialista se inserta Bakunin. En el primer y en el segundo congreso, antes de ser expulsado, Bakunin intenta desarrollar un polo dentro de la liga, pues que defiende un programa socialista revolucionario, federalista, antiteológico y demás. Y justamente en ese proceso, digámoslo, choca el hombre que, al contrario de lo que muchos creen, utilizaba la masonería para hacer su propia propaganda y no sido un masón, digámoslo, no difundido las doctrinas masonas, rompe con pues, ese sector liberal y se radicaliza e intenta generar en el año 68 una alianza internacional de la democracia socialista, que es algo así como una organización mixta entre una organización política y una organización de masas. Sin embargo, la alianza pronto ve que hay un espacio esencial para trabajar, un espacio todavía muy pequeño, todavía muy localizado, pero que está marcando con fuerza la experiencia del movimiento obrero europeo, y es la Asociación Internacional de Trabajadores, creada en el año 64 y a la que muy oportunamente se arriman Marx y Engels, y Marx con la elaboración de sus primeros documentos en ese mismo año. Bakunin acuerda con el resto de aliancistas y solicita al Consejo General presidido por Marx en Londres el ingreso de la alianza. Sin embargo, la alianza, al ser una organización internacional fundamentalmente en Suiza y en Bruselas, es rechazada. Se le conmina a disolverse como organización internacional e ingresar en las secciones nacionales, y eso es lo que hace Bakunin. Y entraríamos al tercer periodo de militancia en una organización claramente política que Bakunin llama partidista, que es la Alianza Internacional de la Democracia Socialista, y una organización más amplia, que es sindical, aunque también tienen propuestas políticas, cooperativas y demás, que sería la Asociación Internacional de Trabajadores. Hay quien, siendo más papista que el Papa, como por ejemplo Max Nettlau en La Anarquía a través de los tiempos, nos dice: no, la alianza en el segundo momento no existió, eran unas reuniones informales de amigotes, eso no era realmente serio. Y la otra opción es la de los marxistas, pues que muestran algunos de sus estatutos, que son bastante fuertes pues para una asociación clandestina en medio de una Europa gobernada por la reacción, en cosas como la pertenencia, etc. La aceptación de las discusiones colectivas y de la línea común de la organización, etc. Y yo realmente me iría por la línea de Anselmo Lorenzo, que en el Proletariado Militante nos explica pues que realmente la alianza existió en paralelo con la internacional y que se convirtió en un motor político de, por ejemplo, el desarrollo de la internacional en todos los países del Mediterráneo, donde junto con Alemania, Suiza y Bélgica, la internacional adquirió un carácter de masas. Quizás también podríamos incluir ahí a Francia. Países que están viviendo incipientes procesos de revolución industrial, pero que llegan a tener algunos núcleos proletarios importantes. Y en particular hablamos pues de la experiencia española, donde es Giuseppe Fanelli, un aliancista, ex líder, ex independentista pues del movimiento de unificación y liberación nacional italiano, diputado, el que viaja a España a reunirse con
tipógrafos y algunos obreros en Barcelona y en Madrid para proponerles el programa de la Alianza y de la Internacional, ambos al mismo tiempo. Entonces es probable que ambas organizaciones hayan existido en paralelo y es probable que, tal y como lo muestran los documentos públicos que reposan en el actual archivo Miguel Bakunin, el proyecto de la Alianza de la Democracia Socialista dentro de la Internacional sea pues desarrollar una disputa por el liderazgo de esa organización. Sin embargo, y esto es bien importante a la hora de caracterizar el pensamiento de Bakunin, si bien considera la alianza como un núcleo político unido alrededor de un programa revolucionario que contempla, entre otras cosas, la abolición del derecho a herencia, una reticencia del socialismo utópico que Bakunin marcará mucho, como a Marx y a Engels los marca esto de abolir el Estado por la administración de las cosas, otra herencia ahí del socialismo utópico, ninguna de las dos muy clara que digamos. Y por supuesto las ideas fundamentales de lo que ya constituye el anarquismo, el rechazo al principio de la autoridad y por tanto al Estado, el rechazo a la dominación de clase y por tanto al modo de producción capitalista y a la burguesía como clase social explotadora, la idea de la lucha contra los principios religiosos en el sentido del antiteísmo, es decir, no es la lucha necesariamente doctrinal, frailuna, masónica, oponiendo secta contra secta de vamos a reclutar religiosos contra vamos a reclutar antirreligiosos, sino la idea de borrar el principio, el fantasma divino de la vida de la gente. Ese es el sentido del antiteologismo bakuniano, que es más radical, que es justamente, usted quiere encerrarse en discusiones eternas sobre si los ángeles existen o no, tienen ombligo o no, tienen sexo o no, bien por usted, pero lo fundamental ahí es que las personas vivan en una inmanencia radical, vivan pensando en este mundo terreno, finito, imperfecto, que es el mundo a ser liberado y que es el mundo en el que vamos a vivir mejor. Y eso es la mejor subversión que usted puede hacer contra los dioses y todas las creaciones de las religiones monoteístas. Más allá de la polémica teológica mal entendida, ahí está el mensaje radical de Bakunin. Y véalo usted, un mensaje que coincide con planteamientos de la más contemporánea teología de la liberación, si bien desde fuentes filosóficas completamente opuestas. Listo, ese programa de la Alianza. Y para la Internacional, el mismo programa de la Alianza, quien no es colectivista, no entra a la Internacional, por supuesto que no. Bakunin, el único criterio que defiende para el ingreso a la Asociación Internacional de Trabajadores, que la ayuda a propagar, en cuyo congreso de Basilea en el año 69 participa, es el reconocimiento del clasismo, de la lucha de clases, de la identidad de la clase trabajadora, del antagonismo irresoluble entre la clase burguesa y la clase proletaria, y la necesidad de unir a los diferentes sectores de los trabajadores. Esa es la condición para el ingreso a la Internacional que Bakunin propugna. Y a partir de eso, pues intentan desarrollar una política que, insisto, es bien importante en el Mediterráneo europeo. Y aquí viene una de las primeras clásicas del marxismo, el marxismo, que es una de las expresiones quizás más tardía, con la excepción de Alemania, en el resto del mundo y en el resto de Europa, se ha convertido por obra de sus historiadores en la corriente mayoritaria durante todo tiempo y todo momento. Y además se ha creído con el derecho de juzgar cuáles son las corrientes socialistas pequeño-burguesas, proletarias, campesinas y demás. Por supuesto, aclarando que no es una lectura tan propia de Marx, sino más pues, del marxismo-leninismo de los estalinistas, que descalifica al contrario pues, a partir de una supuesta posición de clase, y donde el marxismo-leninismo per se y por la naturaleza misma de la dialéctica se identifica con el proletariado. Y es que Bakunin se ensarta entre los trabajadores de la construcción de Bruselas, la sección de los nuevos trabajadores industriales de Bruselas es bakuninista, o sea, una nueva industria fruto de la revolución industrial. Se ensarta en la Barcelona de que está viviendo su revolución industrial en medio de un proletariado joven y que se está haciendo cada vez más numeroso.
Se ensarta también el bakuninismo en el norte de Italia, una de las regiones que están viviendo también su proceso de revolución industrial, pero también en los talleres artesanales de Suiza y también en algunas regiones rurales de España e Italia. Es decir, se ensarta en donde hay condiciones de lucha y hay condiciones de aceptación de la propuesta. Algo similar hace el marxismo. Los círculos de exiliados alemanes en Londres no son precisamente el proletariado en armas. Y el Partido Socialdemócrata Alemán de La Salle y luego el IGNI no son en ese momento mayoritarios dentro del movimiento obrero, quizás el de La Salle después de un tiempo, y tampoco solo están asentados en el proletariado industrial. De hecho, tienen una fuerte base artesanal, ¿sí? ¿De dónde que es pecado para el bakunismo tener base dentro de los artesanos, que en ese momento son la gran mayoría de la clase trabajadora, y para el marxismo no? O sea, unas inconsistencias que luego pues llevan hasta el delirio de decir que la ciudad más industrializada de Europa mediterránea, Barcelona, durante el periodo de la Revolución Española, pues debe ser una ciudad campesina, porque si los anarquistas tienen uno de cada sobre los industriales dentro de la CNT, pues debe haber un error estadístico. O decir cosas como que la proletaria Chicago, una de las mecas industriales del mundo en la década de los 80, justamente con la IWPA y los que luego serán los mártires de Chicago, donde el anarquismo ejerce el liderazgo de todo un amplio movimiento obrero, pues ese también es como una especie de sector rural preindustrializado. Y ahí sigue la bucólica Rusia, donde el 95% de la población es campesina, pues el proletariado es la mayoría dominante. Entonces, bueno, listo, el bakuninismo arraiga donde hay pelean sobre todo los trabajadores de las ciudades, eventualmente también encuentra eco entre algunos sectores rurales, fuertemente en los artesanos, pero también en núcleos de obreros asalariados, de grandes industrias que empiezan a aparecer en esos países. Y empieza la pelea que nosotros conocemos muy bien, pues entre Marx y Bakunin, una pelea cargada de cosas negativas, acusaciones culas, reprochables, de Marx a Bakunin, pues de infiltrado zarista, de rusófilo, de Bakunin a Marx, que nosotros no justificamos, acusaciones antisemitas, que no dicen que Bakunin sea antisemita, sino que pues quien se pone en esa tónica de decir groserías, al final las groserías pues casi todas tienen alguna connotación clasista, sexista, autoritaria, bueno. Y en ese proceso de descalificación, pues también, por supuesto, fundamentalmente una discusión política entre si primero, la existencia misma de la alianza, ¿sí? Porque pues Bakunin defiende su existencia y pues Marx la rechaza como una organización al interior de la Asociación Internacional de Trabajadores. O sea, la existencia de tendencias en el seno de una misma organización, y pues Bakunin la aceptaría. Lo segundo, el desarrollo, la estructura organizativa que debe tener la Asociación Internacional, y es si debe ser federal y debe tener amplia autonomía local, que para Bakunin es primero lo más realista y es lo que realmente se desarrolla en lo internacional, y segundo lo más sano y importante. Y para Marx, en una idea como demasiado centrada en Londres, donde realmente donde el núcleo del internacional no está basado en las trade unions ya tempranamente muy organizadas, muy reformistas, sino en exiliados alemanes, en exiliados europeos, pues una centralización que no se desarrolla sino hasta los últimos años de la internacional. Y luego una discusión sobre la política, por supuesto, sobre la política estatal. Y en ese sentido, la idea de Bakunin, pues de una revolución que se hace también destruyendo al Estado, de una revolución económica inmediata con su división que podríamos considerar hoy demasiado catastrofista, pero en medio de una crisis económica como la de finales de los 60, principios de los 70, legítima, de pues, que el socialismo está a la vuelta de la esquina, y una versión más a largo plazo de Marx de conquista paulatina del poder político para la clase trabajadora. Y a partir de eso una diferente idea de la transición hacia una sociedad sin clases y sin Estado. La idea marxiana, pues, de la dictadura del proletariado, la democracia para las masas laboriosas, y la idea bakuniniana de la asociación de trabajadores, de las colectividades libremente federadas de trabajadores como sustituto productivo y político del Estado, un sustituto inmediato, aunque también se desarrolla en medio del proceso de transición.
A partir de esa discusión, la expulsión de los vacuninistas en el Congreso de Londres del 71, un congreso ahí medio aparateado por Marx de una forma poco decorosa, donde no había muchos delegados obreros y sin muchos delegados de su grupo, y finalmente la expulsión de Guillem y Bakunin pues en el 72 en el Congreso de La Haya, y la constitución de dos internacionales paralelas. La internacional, pues digamos, de orientación más marxiana, aunque Marx se alía con otras tendencias políticas, que primero recibirá en Londres y a partir del 72 se trasladará a Nueva York para morir lentamente. Ya en esa época, cartas de Marx y Engels dicen la internacional se murió. Y pues la internacional de Saint-Nimère, la internacional que se conoció como federalista o antiautoritaria, alrededor de cuya conmemoración se organizó pues hace poco el encuentro anarquista de Suiza en el año 2012, pues que existió 2 años más que la otra internacional, pero pues también se disolvió ya en el año 78, y que no solo es de los partidarios de Bakunin, sino de la mayoría de la AIT, que no son en su mayoría bakuninianos, y en ese sentido también están los tradicionalistas ingleses y otros sectores, por ejemplo, proudhonianos, socialistas franceses. ¿Por qué son importantes estas declaraciones? Pues primero porque hay una cosa clave, y es que Bakunin es un gran continuador, un gran admirador, un gran lector de libros. Pero lo que hace Bakunin en Basilea en el Congreso del 69 es poner a la alianza a combatir contra los proudhonianos, quizás los proudhonianos de derecha, pero al fin y al cabo uno de sus herederos, planteando junto con los marxistas la necesidad de la abolición de la propiedad privada y la socialización de los medios de producción. Punto de radical diferencia con los proudhonianos. En ese sentido, sí hay una ruptura que mantiene continuidades, una ruptura que mantiene una adherencia, una tradición. Pero una ruptura con Proudhon. Lo segundo, un gran hito político, la Comuna de París, que tanto Marx como Bakunin considerarán como su prototipo de organización. Marx, desde una postura más reticente, condena inicialmente en la guerra civil en Francia el experimento, y luego pues se vuelve un partidario, incluso encuentra ahí el modelo para armar de la dictadura proletaria. Y Bakunin, desde una posición más bakuniniana, participando en la Comuna de Lyon, una experiencia fracasada, no estaba escrito que iba a fracasar, la condena marxista de que era absurdo, pues realmente es bastante chimba, porque pues también fue absurda la Comuna de París, y por supuesto un seguimiento de los bakuninistas en París, pues, y su participación en la Comuna como una especie de comuna, sí, de una especie de asociación de trabajadores, una especie de comuna territorial, base para un ordenamiento no estatal. Y ambas visiones pues subvaloran algunos aspectos pues, de esas visiones políticas, ¿no? Por supuesto, la Comuna también es un Estado, Bakunin enfrenta eso, pero pues lo considera como igual un espacio revolucionario legítimo. Y pues Marx obvia que la Comuna, pese a que ejerció la fuerza, no fue una dictadura. Pues uno diga, bueno, sí una dictadura en el sentido de clase, pero digamos, no una dictadura en el sentido legal del término. Y bueno, eso es importante justamente pues en la discusión posterior entre el anarquismo y los socialismos marxistas. Si la cuestión de las libertades democráticas es como realmente plantea Lenin un asunto de la pequeña burguesía, o realmente pues son esenciales en la lucha pues por el socialismo. Y bueno, lo último en ese proceso de disputa, la llamada de Bakunin a continuar la amplitud de la internacional de Saint-Nimère, que finalmente los bakuninianos no siguen, en particular Guillem, con una especie de anarcogremialismo que antecede la experiencia pues, tanto del sindicalismo revolucionario como del anarcosindicalismo, con el que Bakunin, aunque siente empatía, no está completamente de acuerdo, porque considera los sindicatos como organizaciones sociales amplias, organizaciones de masas, que deben tener, y en eso es claro Bakunin, un programa con orientaciones políticas, en este caso clasistas y antiburguesas, pero no necesariamente una ideología determinada. Aunque bueno, ser clasista también es una identidad y también es una ideología. Y ya para cerrar un poco lo del legado de Bakunin,
Lo primero, decir que el anarquismo afortunadamente no es bakuninista, aunque sí bebe de la matriz del pensamiento bakuniniano y de, pues, digámoslo, su padre fundador. Y no es bakuninista porque encuentra en una cantidad de autores, la mayoría de ellos hombres, porque el anarquismo no se libra pues, de las estructuras de dominación patriarcal, pero también importantes aportes específicamente teóricos como los de Mark Goldman, aportes también más prácticos como los de Lucía González, Virginia Woltens, Luis Michel, entre una gran Soledad Gustavo, Federica Montseny, una larga lista de luchadoras libertarias. Y en ese deporte colectivo no hay completa coherencia, ¿sí? Es difícil hablar de kropotkinismo o malatestismo como si podría existir en la tradición marxista. Y justamente eso debilita cosas, puede que haya muchos saltos entre un autor y otro. Entre la interpretación de Bakunin de un socialismo radicalmente antiliberal y fuertemente libertario, a Rudolf Rocker, pues que el socialismo y el liberalismo se fusionan en el anarquismo, hay ahí por hoy un salto, una pérdida, un abismo insondable, pero también continuidades y desarrollos importantes que llegan pues hasta los aportes de los compañeros y las compañeras hoy. Y ese carácter colectivo pues permite cosas. Y lo último, pues por supuesto que el bakuninismo, que Bakunin y los bakuninianos, herederos y continuadores y mejoradores y críticos de su pensamiento, pues tienen un poco el reto de pensar sus problemas de la sociedad europea, de la segunda revolución industrial, de la revolución del 48 de la Comuna de París para nuestras sociedades diferentes, nuestra sociedad latinoamericana, de la tercera revolución industrial, del fracaso de la primavera del 2011 y pues el giro hacia la derecha, y en ese proceso pues seguir pues desarrollando y realizando ese planteamiento bonito y original de Bakunin, pues de que la máxima misión de las libertarias y los libertarios pues es organizar las fuerzas del pueblo pues para lograr la libertad. Muchas gracias.